Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Queridos habitantes de nuestra tierra, asumo hoy con humildad, con conciencia de las dificultades, el mandato que ustedes me han confiado. Lo hago también con la convicción de que solo en la construcción colectiva de una sociedad más digna podremos fundar una vida mejor para todos y todas. En Chile no sobra nadie, la democracia la construimos juntos y la vida que soñamos solo puede nacer de la convivencia, el diálogo, la democracia, la colaboración y no la exclusión. Sé que en 4 años más el pueblo de Chile nos juzgará por nuestras obras y no por nuestras palabras. Y que, como decía un viejo poeta, el adjetivo cuando no da vida mata. Hoy era necesario hablar, mañana todos juntos a trabajar. Como pronosticara hace casi 50 años Salvador Allende, estamos de nuevo, compatriotas, abriendo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, el hombre y la mujer libre, para construir una sociedad mejor. Seguimos, ¡viva Chile! Ese era el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, al finalizar su primer discurso a la nación desde el Palacio de la Moneda en Santiago. Bienvenidos al episodio 41 del podcast La Ventana Puerto Rico. Esta semana le damos una mirada al proceso de cambio político en Chile. ¿Quién es Gabriel Boric? ¿Cuáles fueron los eventos que lo llevaron a la presidencia? ¿Cómo se compone la coalición de partidos con la que llegó al poder? ¿Cuáles son los retos que definirán su mandato? Para responder estas y otras preguntas, hemos invitado a Susana Riquelme Parra, vicepresidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política y analista de la Universidad del Biobío, y a Nerea Palma, estudiante doctoral de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ellas son 2 politólogas jóvenes y pertenecen a la Red de Politólogas, un proyecto que busca promover, visibilizar y potenciar el trabajo de las mujeres dedicadas a la ciencia política. Si deseas conseguir más información sobre la Red de Politólogas, visita nosinmujeres.com o busca el hashtag #NoSinMujeres en las redes sociales. El enlace al website de esta organización lo podrás encontrar también en las notas de este episodio. Ambas invitadas encarnan el cambio político que vive Chile y nos ayudarán a navegar las distintas etapas del descontento social y ciertamente de esperanza que representa la llegada de Gabriel Boric al poder, el presidente más joven en la historia de Chile, con apenas 36 años de edad, que proviene de los movimientos estudiantiles y que es el presidente electo con la mayor cantidad de votos emitidos desde el regreso de la democracia a ese hermano país. Boric representa también un nuevo, diferente y refrescante modelo para la izquierda latinoamericana que trasciende las figuras de Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro o Daniel Ortega. Representa una visión distinta del mundo desde la izquierda, pero sobre todo moderna, con un proyecto político anclado en la democracia, la descentralización, el ecologismo, el feminismo y que pretende alcanzar una sociedad más igualitaria y con menos desigualdades. La Ventana Puerto Rico está disponible en donde quiera que escuches podcast, así que suscríbete para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios que se publican los viernes. Deja tu review y dale 5 estrellas en la aplicación de Apple Podcast para llegar a más personas. También todos los episodios del 4º ciclo del podcast La Ventana están disponibles a través de informalpr.com. informalpr.com. Si le das like a mi página de Facebook o te suscribes a mi canal de YouTube,
podrás ver los videos de las entrevistas a partir del jueves en la noche. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Y por último, suscríbete a nuestro nuevo canal de Telegram. El enlace está en las notas de este episodio, al igual que los enlaces a mis redes sociales. Así que ahora los dejo con la entrevista a Susana Riquelme Parra y Nerea Palma. Susana Riquelme, Nerea Palma, bienvenidas a La Ventana. Hola Rafael, hola Nerea, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, un gusto. No, sí, muchas gracias. Un placer tenerlas de invitadas en el podcast y gracias también por el tiempo que tomaron para coordinar todo esto, toda la conversación, ya que obviamente el tema de Chile está muy interesante y hay muchas cosas pasando en el ambiente. Yo espero que sea una conversación interesante. Pero antes me gustaría comenzar porque nos digan, se presenten, qué es lo que ustedes hacen. Vamos a empezar contigo, Susana. Bien, gracias Rafael. Bueno, yo, como tú comentaste, ¿cierto? Soy Susana Riquelme Parra, vivo acá en la región del Biobío, en Concepción, iniciando el sur de Chile. Bueno, trabajo en la Universidad del Biobío, soy analista de acá de la universidad. También colaboro como docente en la Universidad de Concepción en la carrera de Administración Pública y Ciencia Política. Estoy en periodo de doctorado también, igual estamos en la misma. Las dos están en el mismo proceso. Sí. Estoy en proceso de elaboración, ¿cierto? De trabajo de la tesis. ¿En qué es tu doctorado? ¿En qué tu disertación? En política y gestión de la educación superior, y estoy estudiando en particular las políticas de inclusión y equidad de género en las universidades del Cono Sur, de Latinoamérica. Qué bien. Así que, bueno, coinciden los gobiernos también en la configuración de estas políticas. Bueno, ahí estamos en ese proceso de investigación que ha sido bien interesante. Eso, en resumen, estudié un magíster en política y gobierno en la Universidad de Concepción también y de formación base, digamos, soy administradora pública convención en ciencia política. Participo en la red de politólogas, soy parte de la Asociación Chilena de Ciencia Política y ahí estoy en varias redes y acciones que desde las regiones también podemos aportar, porque también esa es una de las cosas que quizás vamos a discutir hoy día dentro de los problemas que tenemos en Chile, el centralismo. Entonces, estoy contenta de poder tener este espacio, poder también aportar con una mirada desde el Biobío. Sí, eso es importante. No, eso es importante lo que tú traes sobre el central, y yo creo que ese es un problema que tenemos de la visión latinoamericana, ¿verdad? De la forma en que opera el gobierno. Me imagino que muchas de las cosas que pasan en Chile se quedan solamente en Santiago, no bajan al resto del país, no se expanden al resto del país. Lo mismo muchas veces pasa aquí en Puerto Rico, a pesar de que somos mucho más pequeños en términos de extensión territorial. Y esos temas son importantes dialogarlos. Y entonces tú, Nerea, cuéntanos, háblanos de qué estás haciendo. Tú también estás haciendo doctorado, la disertación, etcétera, etcétera. Sí, exactamente. Bueno, yo soy cientista política de base, digamos, de pregrado. Estudié acá en Santiago en la Universidad Diego Portales y ahora estoy haciendo el doctorado en ciencia política, pero con mención en política comparada y métodos de investigación de la Universidad Católica de Chile. En la Católica, la famosa por el equipo de fútbol. No, pero el equipo de fútbol en verdad, yo creo que el más famoso internacionalmente en la Universidad de Chile, pero eso lo podemos discutir en otro espacio. O sea, no me digas que eres hincha de la Universidad de Chile, no de la Católica. Sí, absolutamente. Wow. Sí, ¿sabes? Yo 100%. Soy fanático del fútbol. Obviamente, si me empiezan a seguir en Twitter, la mitad de mi feed es sobre el tema de fútbol. Y de los primeros equipos que yo empecé a seguir eran chilenos, especialmente Colo-Colo.
Ah, no, estamos mal. Me voy Ahí del está la rivalidad. Sí. No, pero igual, a decir verdad, la Universidad de Chile, la U, como le decimos acá, han dado bastante mal los últimos 5 años, entonces ha sido Tal vez un poco más. puro sufrir. Puro sufrimiento. Sí, sí. ¿Y tu disertación en qué área es? Sí, es muy insertado en política comparada. Básicamente lo que yo estoy estudiando es hacer una comparación entre Chile y Colombia respecto a estallidos sociales recientes. Uh-huh. Y estoy viendo el rol de los sistemas electorales con, digamos, cómo influyen los sistemas electorales en la participación electoral, si es que ayudó a fomentar la participación o no. Estoy analizando distritos para ver en el fondo si se quiebra el vínculo entre el elector y los partidos, el sistema de partidos, a través de sistema electoral, que es cierto que como resultado final tiene estallido social. Todavía estoy en el proceso, pero la idea así muy, muy, muy general es esa. Eso está interesante, estudiar ese vínculo, si al final del día el estallido social trae a la gente al proceso. Porque una de las razones de los estallidos sociales es porque la gente no tiene siente que no tiene otra alternativa, ¿verdad? Para expresarse y fomentar y provocar cambios en las sociedades. Claro, sobre todo si miramos el caso chileno, justamente eso es una hipótesis súper plausible, porque desde el 98 hasta la última elección presidencial, que se pegó un salto en un aumento pequeño en la participación electoral, en realidad la participación electoral en Chile ha ido disminuyendo, así como también la identificación partidaria, por ejemplo. Y la desconfianza en instituciones políticas. Entonces, tenemos este relato, ¿cierto? Por un lado, y por otro lado, desde el 2006 en adelante, los movimientos sociales y las protestas han ido aumentando de manera súper importante y marcando la agenda política. Entonces, lo que tenemos, ¿cierto?, es de alguna u otra manera un éxodo, ¿cierto?, desde la participación política institucional hacia la participación política no convencional, como le llama la literatura, o desde protestas y movimientos sociales, dicho como más informalmente. Esa es la parte de lo que se llama el descontento generalizado, que es un fenómeno global. Claro. De que la gente, como hablábamos, hay una desilusión con el sistema, con las instituciones, con los partidos políticos tradicionales. Esas son cosas que se ven en Puerto Rico y obviamente también ciertamente se ven en Chile. De hecho, próximamente hay elecciones en Colombia, que esas también prometen estar interesantes y hay una expectativa de un posible giro a la izquierda también. Sí, vamos a ver si esos pronósticos se cumplen. Entonces, yo creo que... y ustedes también participan de la red de politólogas de Latinoamérica. Háblenos un poco de esa red y cómo es que llegan, porque a través de la red es que yo pude contactarlas a ustedes. Bueno, en la red de politólogas, la verdad es una red internacional, no es solo de Latinoamérica, sino que es de distintos países, sí. Está liderada por Flavia Freidenberg y diferentes otras académicas como Janina Welp y de Chile. Está también dentro del equipo de pionera, está Julieta Suárez Cao. Bueno, está también Beatriz, perdón, el apellido se me... Pero bueno, hay distintas colegas, cientistas políticas, que se reúnen, ¿cierto? Y que con esta idea y con Flavia siempre plantea este hashtag que se empieza a hacer público, no sin mujeres, no empieza, sin mujeres. ¿Cierto?
a tratar de incomodar un poco los lugares, los procesos y también la ciencia política como disciplina para que en el fondo no solamente sea una disciplina generalizada, sino que también es donde podamos, en tanto en la disciplina como en nuestro quehacer profesional de diferentes puntos de vista, porque politólogas se desempeñan en diferentes aspectos, no solamente en la academia, puedan ¿cierto? Ser visibles, puedan ocupar los distintos espacios y visibilizar los aportes que las diferentes mujeres realizan. Una red tremenda. Yo, de verdad, he conocido muchas compañeras de Chile, especialmente tenemos un chat súper activo, donde compartimos experiencias, datos, nos apoyamos, y así también nos vamos conociendo. De verdad ha sido muy, muy interesante ser parte de la red. Yo estoy en la red desde el año 2020. Allí ingresé a la red de politóloga. Okay. ¿Y tú, Nerea? Sí, yo en realidad estoy en la red desde más reciente porque para llegar a la red, así como en términos formales, hay que llenar un formulario que está disponible en la página web de la red de politólogas, donde hay que poner todos los antecedentes, lo que estudiaste, ¿cierto? Tus títulos académicos, tus intereses de investigación, etcétera. Y uno de los requisitos es tener maestría, magíster. Okay. Entonces, el año pasado, recién el año pasado, tengo 28 años, recién el año pasado obtuve mi título de magíster de maestría, que es en la mitad del doctorado, después de que defiendes el proyecto de tesis y das los exámenes comprensivos, los COMPS, te dan tu título de magíster. Entonces pasaron un par de meses y me inscribí en la red de politólogas. También, por supuesto, había hablado con otras académicas que están en la red y que son parte de la Universidad Católica, como por ejemplo Julieta Suárez Cao, Valeria Palanza, Catherine Reyes también. Entonces había hablado con ellas y ellas me habían motivado a ser parte de la red. Pasa que faltaba, digamos, el magíster, que era un requisito, digamos, formal. Hay para que cumplir con los requisitos, eso es importante. Exactamente. De hecho, una de las cosas que yo observé buscando, obviamente, recursos para invitar para discutir sobre este tema es que la mayoría que están de los que están en los medios son hombres. Y entonces yo dije, yo creo que una de las cosas que yo quiero hacer, de las cosas que quería hacer originalmente con el podcast, es también tratar de amplificar la voz de mujeres que participen en diferentes áreas de la vida política, social, económica, porque muchas veces los hombres dominan la discusión pública y eso es una de las cosas que me llamó la atención, que casi todos los analistas políticos, todos los que están en redes son hombres. Y entonces pues ahí fue que haciendo la búsqueda pues encontré la red y en la red le doy muchas gracias a Julieta, me parece que fue la persona que nos puso en contacto y entonces llegamos y yo creo que eso entonces hace una labor excelente para amplificar esas voces y ya hablamos para seguir cooperando en el futuro, así que espero que sea positivo. Me parece que la pasada elección, ahora yendo un poco más directamente al tema, a los temas que vamos a tratar hoy, me parece que la pasada elección definitivamente fue una elección de cambio fundamental en Chile. Yo creo uno lo ve por la atención internacional que tuvo la alta, como tú dijiste, el aumento en la participación, ¿verdad? Que hubo especialmente en la segunda ronda en referencia a la primera. Y lo más interesante es que se rompió con los dos bloques tradicionales del centro derecha y la centro izquierda.
chilena, que eran los partidos hegemónicos que siempre habían participado. Hubo una ruptura con esos partidos. Se elige a Gabriel Boric como presidente electo más joven de la historia. Él ahora hace poco cumplió 36 años. Es el que mayor cantidad de votos ha obtenido en la historia de Chile, de votos totales. Creo que es el primero que en segunda vuelta llega primero, habiendo llegado segundo en la primera vuelta. Es una figura que miraremos un poco más adelante, pero me gustaría primero conocer cuál es el sentir de ustedes de cuáles fueron los detonantes de esa victoria. Y eso obviamente nos lleva un poco a el mandato segundo de Piñera, ¿verdad? Que es el predecesor de Boric, y sé que fue un periodo también de estallidos sociales que se desarrollaron en Chile, complicados, con un panorama bastante complejo que nos trae entonces la elección de Boric. Empezamos contigo, Susana. Bien, bueno, efectivamente tú señalas un contexto bien importante, interesante sobre lo que ocurre, ¿cierto?, con la elección, con la última elección presidencial, porque en realidad lo que hay que hacer, o lo que tú hiciste, nos contextualizaste generando un encadenamiento de hitos y de sucesos, ¿cierto?, que hablan yo plantearía un periodo importante en el ciclo político de Chile, y como un hito también importante, clave, ¿cierto?, que marca un proceso como en la historia, ¿cierto?, luego de los años 90, allí, ¿cierto?, luego en el proceso de retorno a la democracia, ¿cierto?, en el periodo post-dictadura, luego de ese gran hito que también tuvimos en Chile. Digo hito, pero hablo también de un proceso, de un periodo, ¿cierto?, que se plasma con el plebiscito, que se plasma con la elección democrática de un presidente, ¿cierto?, genera ahí algunas cuestiones, algunos cambios, las primeras transformaciones, reformas. Luego de ese hito, creo que uno de los más relevantes en este periodo de la historia es lo que ocurre, ¿cierto?, entre el año 2019 y lo que estamos viviendo hoy. Evidentemente que el 2019 y el día del estallido social es un punto, ¿cierto?, de quiebre, pero que también se arrastra de sucesos anteriores. Recientemente claro, que no fue la gente se levantó en el 19 molesto una mañana y pues vamos a tratar de... Sí. ¿Cuáles son esos factores? Por ejemplo, en el 2018, ¿cierto?, tuvimos la revuelta feminista, hemos tenido, tal como señalaba, ¿cierto?, las distintas movilizaciones estudiantiles, que bueno, ahí también cuando hablemos de la figura de Boric vamos a recordar esos momentos, ¿cierto? Claro. Pero en particular ya el estallido social viene a mostrar un descontento ciudadano, un malestar social, también un poco de desilusión social, tristeza. Hay muchos sentimientos y emociones que generan este estallido a propósito de de una crisis multidimensional, ¿cierto?, que efectivamente se genera precisamente en un gobierno de derecha, el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Qué ocurre allí? Bueno, son varias razones que se cruzan, ¿sí? Por ejemplo, el centralismo. Hablamos del 18 de octubre siempre, ¿cierto? El 18, tenemos como el hito, pero para nosotros en regiones, esto partió el 19 de octubre, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, claro. Pero hablamos de desigualdad, hablamos de problema de desigualdad estructural en educación, en salud, en vivienda, y en ese momento, ¿cierto?, ocurre quizás por una cuestión particular, un problema grande en Santiago, ¿cierto?, que se aumenta el valor del metro, digamos, del transporte público. Sin embargo, es mucho más allá. Hablamos de mal transporte público, de largas horas de espera, hablamos de un problema estructural enorme. Fueron tantas demandas, fue tan gigante esta revuelta, este estallido,
puede tener diferentes denominaciones dependiendo de dónde lo estemos mirando, ¿cierto? Claro. Que finalmente hay un punto de coincidencia en toda esta revuelta, los fondos de pensiones, por ejemplo, tema importante, y hay una coincidencia que es la Constitución, que sostiene este modelo y esta forma de vida desigual, esta instalación de este modelo, ¿cierto? Incluso Chile se habla como el experimento, ¿cierto? Y esa es la Constitución que fue realizada en tiempos de dictadura. Que esto es básicamente un quiebre del sistema neoliberal que se montó básicamente en Chile como el gran laboratorio en donde se experimentaron con políticas, a mi entender, retrógradas, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, la democracia regresa en el 90? Sale Pinochet luego del poder y los gobiernos que vinieron luego, esos gobiernos mantuvieron esas políticas en función. Por eso este periodo que estábamos señalando marca ese quiebre que tú señalas, esta ruptura, porque efectivamente son gobiernos post-dictadura, por lo tanto también hay que mirar con ese lente estos procesos graduales, de cambios, de transformaciones. También hubo un cambio constitucional en el año 2005, ¿sí? La firma de la Constitución es de Ricardo Lagos, ¿no? Entonces, hay algunos hitos también que se van generando desde allí, pero lo que efectivamente ocurre es que tenemos una Constitución, la base, porque las reformas fueron algunas importantes, por ejemplo, no tener más senadores designados, pero el modelo de vida, digamos, el modelo de forma se mantiene la misma estructura de 1980, que fue finalmente lo que durante todos los gobiernos de la exconcertación, la mayoría, ¿cierto?, junto a los gobiernos de la derecha, fue su base normativa para poder desarrollarse. Evidentemente con diferencia entre uno y otros gobiernos, algunos lograron mayores reformas, mucho más, no sé, por ejemplo, lo que generó la expresidenta Michelle Bachelet, ¿cierto? El fin al sistema binominal, por ejemplo, poder generar algunas normas básicas de paridad para poder en las elecciones del Poder Legislativo, por ejemplo, pero que no generan una gran transformación finalmente todo este proceso, todos estos años, en los modos de vida y la desigualdad que existe en Chile. Y ese cambio genera, bueno, un antes y un después, podríamos señalarlo así, y de ahí en adelante, bueno, todo comienza a ser distinto. Tenemos plebiscito, tenemos elección histórica de gobernadores, que eso también viene desde antes, por supuesto, pero empezamos a tener todo y además tuvimos un año muy movido de elecciones, tuvimos bastantes elecciones en pandemia, ahí se generó un tema bien interesante, y efectivamente ocurre que las dos coaliciones que gobernaron Chile durante los últimos 30 años quedaron fuera de este mapa político, de las preferencias y de la ciudadanía. Tuvimos dos candidatos que pasaron a segunda vuelta que no representan en ningún caso a estos dos grandes conglomerados. Por una parte, Gabriel Boric, cierto que es una persona de izquierda, pero sin embargo socialdemócrata, sí, no de extrema izquierda. Yo creo que eso igual, Nerea también va tal vez quizás decir algo similar, porque a diferencia del otro candidato que sí era de extrema, se muestran como dos posiciones diferentes, no son equiparables en términos de cuando hablamos de extremo, entre comillas, pero sí, en lo que sí podríamos decir que hay algo que los caracteriza es que están fuera de las coaliciones que tuvieron durante este tiempo. Y eso también, bueno, tiene que ver con el mal manejo, quizá la poca valoración o la mala valoración que la ciudadanía tenía, por ejemplo, el gobierno de Sebastián Piñera, lo que señalaba, ¿cierto?, Nerea, un proceso de ya desconfianza enorme con las instituciones públicas, la sensación de desigualdad, los datos que constatan esa desigualdad, etcétera. O sea, eso más o menos es como la explicación previa de por qué tenemos este cambio en la configuración política que además se muestra en el Congreso, en la elección de convencionales constituyentes, por ejemplo. Ahí también se observa este cambio que podemos tener distintos análisis de
si es positivo, negativo, cómo será a largo plazo, pero sí podemos decir que se constata esta transformación. Claro, porque por lo menos que hubo un cambio en ese proceso. Ahora la cosa es empezar a caminar otra vez para construir algo que yo creo que es lo que deben de hacer todos los gobiernos. Nerea, ¿quieres abundar sobre esto? Sí, por supuesto. A mí me parece que, y voy a partir con decir algo como potente, a mí me parece que cuando nos despertamos al día siguiente, entre el 19 y el 20 de octubre del 2019, Chile era un país diferente a cómo era antes de, o pongámosle algo más general, octubre del 2019. Y es increíble pensar que justo un tiempo antes, Sebastián Piñera había dicho que Chile era un oasis dentro de América Latina. Y él se refería, por supuesto, él apuntaba a cosas o aspectos económicos, en donde Chile efectivamente ha tenido un crecimiento económico sostenido en el tiempo, ha sido un país donde se ha invertido bastante y han entrado bastantes empresas internacionales, lo cual para un economista como él es valorable, ¿cierto? Pero esto generó, muchas personas se sintieron ofendidas, ¿cierto? Porque está diciendo que por un lado Chile es un oasis, pero por otro lado, la desigualdad que Chile hasta el día de hoy tiene es tremenda y es abismal, ¿cierto? Y justamente como Piñera representa una élite no solamente política, sino que económica, que también es importante recalcarlo, el mensaje llega aún más potente, ¿cierto? Eso por un lado. Entonces, tenemos un país que antes del 18 de octubre, visto internacionalmente, quería ser visto internacionalmente, sobre todo en el aspecto económico, como un oasis, y por lo mismo lo dice Piñera, el expresidente Piñera, ¿cierto? Pero que post 18 de octubre en adelante es un país donde estas desigualdades se hicieron muchísimo más patentes. Y lo que yo quisiera aportar es una mirada un poco más institucional, porque, bueno, me debo a mi formación súper institucionalista, ¿cierto? En donde estas demandas de la ciudadanía, porque alguien podría decir, chuta, ¿cómo estas demandas no salieron antes, ¿cierto? Y se canalizaron a través de los partidos políticos en las elecciones. ¿Cómo estos cambios que explotaron en el estallido social, estas demandas que se pedían, que explotaron en el estallido social y que hasta el día de hoy andan, digamos, súper en el aire de alguna manera, no se logran canalizar también, ¿cómo no se canalizaron antes? Y lo cierto es que en realidad desde la vuelta a la democracia no habían incentivos para que los partidos políticos tradicionales, estamos hablando de la coalición de la derecha, centro-derecha, que era la alianza antiguamente, y la de centro-izquierda, denominada izquierda, ¿cierto? Autodenominada izquierda, la coalición de la concertación, dominaron, ¿cierto?, el sistema político durante años, y el sistema electoral binominal lo favorecía, en desmedro de fuerzas políticas que fueran o que no fueran parte de alguna de esas dos coaliciones. Entonces, el sistema electoral no incentivaba, ¿cierto?, que se canalizaran las demandas, porque por el diseño garantizaba que todos los distritos repartían 2 escaños, 2 asientos por distrito. Entonces, en casi todos los distritos lo que pasaba era que ganaba un asiento, ¿cierto?, la concertación, un asiento de la alianza, y eso hacía, ¿cierto?, que no se pusiera mucho esfuerzo en la competencia electoral,
que no se canalizaran las demandas y, por tanto, un quiebre entre el electorado y los partidos políticos tradicionales, como son los que estaban contenidos en la alianza y en la concertación. Lo que terminó pasando para que el Frente Amplio, que es la gran coalición de la que es parte Gabriel Boric con su partido, Convergencia Social, lo que terminó pasando es que dentro del sistema electoral la concertación, en ese entonces ya no era mayoría, pero fundamentalmente era lo mismo, más el Partido Comunista, le cedió un cupo a partidos del Frente Amplio para que pudieran entrar al Congreso, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, entró Giorgio Jackson, que es otra de las figuras relevantes que ahora es, de hecho, ministro de Gabriel Boric, entró al Congreso. Entonces, el sistema electoral no lo permitía, la coalición Concertación le abrió un espacio al Frente Amplio, de hecho, estuvieron puestos en el gobierno de Michelle Bachelet, parte 2, ¿cierto? Y desde ahí en adelante, el Frente Amplio, que en ese momento no se llamaba Frente Amplio, está como coalición grande, entró como fuerza política en Chile. Entonces, básicamente lo que yo veo es que hubo un quiebre entre el electorado y los partidos políticos tradicionales desde la vuelta a la democracia, pero porque no habían incentivos institucionales para que se comunicaran con la ciudadanía. Claro, y yo, por lo que tú me planteas, y eso pasa también muchas veces en Puerto Rico, que a pesar de independientemente de quién gane la elección, son los mismos los que se benefician de los resultados de la elección. Y básicamente, o gobiernan básicamente los mismos, diferentes personas, pero con las mismas políticas. Claro, en Chile pasó eso en el sentido que hasta Piñera I, que fue el 2010, desde el 90 hasta el 2010, gobernó la concertación, esta coalición que yo decía que se autodenominaba como de centro-izquierda, la presidencia, ¿cierto? Pero si miramos el Congreso, lo que pasaba era que se repartía, digamos, el Congreso en la mitad, más o menos, ¿cierto? Estaba sobrerepresentada tanto la derecha como la izquierda, pero lo que terminó pasando, ¿cierto?, es que a nivel de poder ejecutivo estaba súper concentrado en la concertación hasta Piñera I, que ha sido el único presidente de derecha, centro-derecha que Chile ha tenido hasta la fecha, pero el Congreso siempre estuvo dividido entre estas dos coaliciones hasta que irrumpió el Frente Amplio en la última elección del Congreso. ¿Por qué? Porque se cambió el sistema electoral. Entonces, el sistema electoral, el binominal, que no dejaba entrar a terceras fuerzas, que no estuvieran dentro de las grandes coaliciones, se cambió el sistema electoral a uno más proporcional y irrumpió el Frente Amplio, no alcanzando una mayoría, pero sí como una fuerza política que antes no tenía espacio y no tenía cómo entrar al Congreso, si no era pactando con, por ejemplo, alguna de las dos coaliciones importantes. Y entonces, háblanos, coméntenos sobre ese estallido del 2019, que fue, a pesar de que habían habido estallidos anteriores, ¿por qué ese fue particular? ¿Cuál fue la diferencia de ese con otros movimientos? Sin problema. Bueno, yo un poco lo hemos comentado, ¿cierto? Que una serie de desigualdades, de un goce limitado de los derechos de las personas, ¿cierto? No efectivo, no sustantivo, fueron, ¿cierto?, la tónica durante el último tiempo. Nerea explicó muy bien de parte de las razones institucionales, por ejemplo, por las cuales no habían por parte de las personas que estaban gobernando, que estaban legislando, o debían generar esos cambios. Pero durante todo este tiempo, especialmente, no sé, quizás me puedes corregir, por ejemplo, el movimiento No Más AFP, durante muchos años estuvo
y continúa, ¿cierto?, luchando por un cambio en la forma en cómo las personas que una vez que terminan su etapa laboral reciben sus pensiones. Entonces, ahí también está de la mano con el modelo que quedó, ¿cierto?, en la dictadura y que hoy día nos sigue rigiendo, ¿cierto?, que hoy día nuestros fondos de pensiones están, y ahí tenemos hoy día incluso un problema bien complejo en Chile sobre nuestros fondos de pensiones. La educación, ¿sí?, el movimiento estudiantil tiene hitos interesantes, como se señalaba, ¿cierto?, en el 2001, por ejemplo, que los estudiantes secundarios empiezan a pelear, entre comillas, ¿cierto?, por poder tener, para que no les subieran el pasaje, por ejemplo, en Santiago. Pero también está los movimientos estudiantiles de los secundarios, ¿sí?, de 2005, por ejemplo, y que también comienzan, ¿cierto?, los estudiantes universitarios a sumarse. Años atrás, ¿cierto?, se planteaba la idea de, bueno, ¿cómo hacerlo para que tengamos educación de calidad sin el lucro, por ejemplo, en educación? Esas eran las demandas de aquellos años. En el 2011 se genera un movimiento tan gigante, ¿sí?, que ya no era un movimiento estudiantil, sino que un movimiento social, ¿sí?, muchas personas apoyando, y así sucesivamente, temas de salud, largas filas, ya estos hitos que comentaba, ¿cierto?, que tenía que ver con también, la gente sentía, y por eso ocurrió en octubre, ¿cierto?, como que ya era prácticamente una burla. Por ejemplo, ante las tremendas filas de espera, ¿cierto?, que tenía que tener las personas para poder atenderse en la salud pública. Bueno, la respuesta institucional, ¿cierto?, de las personas a cargo del gobierno en ese momento Sebastián Piñera decía, bueno, pero ¿por qué se molestan en esperar si ustedes van a conversar en ese momento? Ante el alza del pasaje, bueno, pero si usted se levanta más temprano, va a descongestionar el temprano, además, claro. Sí. Estamos hablando de distancias tremendas y brutales, y estamos hablando de levantarse más temprano, o sea, estar a las 5 de la mañana, 6 de la mañana en un lugar. Entonces es como, o sea, también un cansancio. Una desconexión. Se desconectó de la gente, y eso las generó necesidades rabia. de la gente. Y eso generó rabia, y por eso fue un estallido, porque finalmente fueron muchas demandas las cuales, sin ir más lejos, como les comentaba, ¿cierto?, el año anterior, en 2018, la revuelta feminista, el mayo feminista, ¿cierto?, que también surge en las universidades, pero también se arrastra. No sé, tuvimos problemas importantes ¿Qué pedía la revuelta feminista? ¿Cuáles eran las reivindicaciones? Podríamos resumir en una educación no sexista, ¿sí? Pero principalmente se levantó por situaciones de acoso sexual, violencia y discriminación de género, y principalmente situaciones graves de acoso sexual, en algunos casos violación, en algunas universidades de Chile. Entonces, eso fue una demanda que luego las estudiantes y las universitarias y las académicas y las funcionarias de las universidades de Chile en general, de todas las regiones, se sumaron. Y se generó una cuestión muy interesante que hizo que hubieran transformaciones importantes en la agenda universitaria del Consejo de todas las universidades del Consejo de Rectores. Y hoy día, bueno, tal vez es un tema distinto, pero tenemos una ley, ¿cierto?, de acoso sexual que regula y que busca erradicar el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en el ámbito de la educación superior, y estamos todas las universidades trabajando en ello, todas las que no tenían protocolos, por ejemplo, y políticas para ello, mecanismos de sanción, mecanismos de prevención. Estamos trabajando en esas políticas institucionales. Entonces, es multidimensional, ¿sí? Es multidimensional las demandas del estallido social. Son muchos factores. ¿Y por eso, cuál es el punto común? Que fue como una bola de nieve. Exacto, sí. Y que fue por esos comentarios. O sea, la economía está mala, bueno, venda flores, creo que eso era como que, o no compre flores para el Día de la Mamá. Fueron muchas cosas que fueron... Eso. No recuerdo qué autoridad fue la que planteó el tema de las flores. De economía o de Hacienda, por ahí, sí. Entonces es como una burla a lo que viven las personas. O sea, cuando se plantea, no, mira, en realidad te puedes levantar mucho más temprano. O sea, estamos hablando de dejar a familias solas, a hijos que no tienen cómo llegar al colegio. O sea, es un problema estructural enorme. ¿Y qué ocurre?
Bueno, ante esa rabia, ante ese descontento, porque igual subieron el precio del metro, estudiantes secundarios y secundarias saltan los torniquetes y se lanza. Que no necesariamente era por el aumento del metro, que probablemente si lo hubieran gatilló. aumentado hace 10 años no hubiera pasado nada, pero fue entonces el detonante Claro. para todo eso que estamos... Okay. Eso es muy parecido también en el 2019 nosotros tuvimos nuestro periodo de protestas que terminó con la renuncia del gobernador. Todo fue por un chat de Telegram que salió, se publicó. Pero la realidad es que no fue por el chat de Telegram. Yo creo que la gente venía arrastrando el coraje, especialmente después del huracán María, la forma en que se atendió la emergencia, la forma, los muertos que se negaron durante el proceso. Y reventó por lo que uno menos imaginaba. Era por un chat que, decía barbaridades, pero no, por eso uno no saca un gobernante, ¿verdad? Por otras cosas que hay detrás de eso. ¿Quieres abundar algo, Nerea? Sí, insistir en el punto que mencionaba muy bien Susana de la desconexión entre la élite política, sobre todo, con la ciudadanía, ¿cierto? Como había dicho hace unos minutos, Piñera recién, antes del estallido social, había dicho que Chile era un oasis en América Latina. Entonces, cuando ocurre el estallido, ¿cierto?, que justamente son las razones que indica Susana, desigualdades que se mantuvieron en el tiempo y una también percepción de desigualdad de la ciudadanía súper alta también. Porque lo cierto y lo más curioso de todo, quizás, esto es un paréntesis a lo que iba a decir, es que nosotros vemos, por ejemplo, el Gini, que es un indicador de desigualdad del banco, si lo vemos en el Banco Central en Chile, la desigualdad ha ido disminuyendo con el tiempo. Lo que pasa es que todavía sigue alta, ¿cierto? Eso es un problema grave. Entonces hay una percepción de desigualdad súper alta, a pesar de que ha ido bajando. Porque hay gente que todavía, a pesar de esos avances, todavía hay mucha gente que se queda atrás. Exactamente. Está muy concentrada la riqueza en Chile. Y obviamente que con las declaraciones de personas del gobierno de Sebastián Piñera, esto, digamos, explotó con todas las desigualdades que se habían arrastrado durante años en Chile. Y es por esa razón que, por ejemplo, con el movimiento estudiantil del 2006, sobre todo con el 2011, que como decía Susana, fue el más grande que hemos visto, que se transformó en un movimiento social, no hubo un estallido propiamente tal, sino que todavía faltaba que se acumulara mucho más para que estallara y no pudiera salir de manera institucional todos estos conflictos. Nunca se canalizó y también es por la razón por la cual llegamos al estallido. Claro, y precisamente de ahí, de esa movilización del 2011, que no fue estallido como tal, pues, es que sale la figura de Gabriel Boric, que era una figura básicamente desconocida, era líder estudiantil. Sí. ¿Quién me quiere hacer por ahí más o menos la historia de cómo aparece en el panorama? Si quieren, puedo ahondar un poquitito en eso. Sí. Justamente, de hecho, el día que salió electo Boric, el día que fueron las elecciones de segunda vuelta, muchas personas reflexionaban tanto en redes sociales como si hablabas con personas conocidos, amigos, que era increíble que un líder estudiantil, pero no de 20, 30 años atrás, sino que estamos hablando del 2011. Del otro día. Exacto, ahora fuera presidente de Chile. Sí. Gabriel Boric era un dirigente estudiantil, no el único, también de esa época, estamos hablando alrededor del 2011,
También habían otras figuras como que hoy día están en su gobierno, como por ejemplo Giorgio Jackson. Hay un cuarteto. Sí, estaba Giorgio Jackson, estaba Camila Vallejo y también estaba Isquia Siches, pero quizás un poco más en la sombra, pero también en la parte del movimiento. Ella es la ministra de Interior ahora, que fue presidenta de los médicos. Del Colegio Médico. Sí, y Gabriel Boric era de la Universidad de Chile y en algún momento llegó a ser presidente de la CONFECH, que es como, digamos, esta agrupación que congrega a estudiantes universitarios, siempre como desde estudiantes universitarios, en este caso en particular, porque el movimiento estudiantil del 2006 era de secundarios, o como le dicen acá, pingüinos, por cómo estaban vestidos. Okay. Y el 2011, más bien, digamos, universitario. Y ahí aparece la figura de Gabriel Boric, y quizás lo más curioso de todo es que la figura de Gabriel Boric no era tan popular como sí lo era la figura de Giorgio Jackson y la figura de Camila Vallejo, que ahora son parte del gobierno, pero y no era el líder necesariamente, no era la persona más carismática. No necesariamente, era un líder importante, pero no era el rostro visible en el pic, digamos, del movimiento estudiantil, que fue el 2011, sino que sí lo era Giorgio Jackson y Camila Vallejo. Pero lo importante es que ellos tres entraron al Congreso y desde el Congreso empezaron a hacer su carrera política, digamos, más importante. Entonces Gabriel Boric, Camila Vallejo y Giorgio Jackson entraron al Congreso como diputados, ¿cierto? Se mantuvieron los tres por 2 periodos y los tres decidieron estar solamente 2 periodos como diputados y apostar por la carrera presidencial detrás de la figura de Gabriel Boric para, sorpresivamente, y de manera muy sorpresiva, de todas formas, ganar la presidencia. Yo creo que ni ellos se lo esperaban antes de las primarias que hicieron dentro de la coalición de Gabriel Boric. Boric se enfrentó a un miembro del Partido Comunista, ¿correcto? Alcalde de Recoleta, sí, Daniel Jadwe. Okay. Sí, exactamente. En la primaria. ¿Cómo se conformó esa coalición? Esta coalición es nueva, es reciente, claro. No es una coalición que tiene una trayectoria como la tiene la exconcertación, que después era Nueva Mayoría, o la derecha, que ha cambiado de nombre desde Alianza por Chile hasta Chile Vamos, por ejemplo. Es reciente y es una coalición que es media extraña porque dentro de la coalición, que sería el Partido Comunista, ¿cierto? Hay una coalición además dentro, que es el Frente Amplio, que tiene otros partidos más pequeños dentro. Una coalición dentro de la coalición misma. Exacto. Entre ellos Convergencia Social, que es el partido del presidente, pero también hay otro partido importante como Revolución Democrática, que es el partido de Giorgio Jackson, ¿cierto? Y hay otros partidos más pequeños dentro, como Comunes, también ha estado muy en boga el Partido Comunes, pero son partidos más bien pequeños, no son partidos como, por ejemplo, con la tradición del Partido Comunista, ¿cierto? Son partidos más pequeños que se congregan en esta coalición grande, un poco más grande, que se llama Frente Amplio. Y nació simplemente porque el Frente Amplio se rehusaba a aliarse con la Nueva Mayoría, exconcertación, y encontró en el Partido Comunista un aliado que quizás no pensaron, no estaba dentro de las intenciones, pero que tenían algún tipo de congruencia programática mayor que con la exconcertación o Nueva Mayoría. Interesante. ¿Quieres añadir algo, Susana? Bueno, quizás añadir lo que ocurre con esta coalición sorpresiva, ¿cierto? Con esta nueva coalición que es bastante nueva, como señalaba, ¿cierto? Pero que es el proceso que viene de primaria y después de la elección misma, que en el fondo fue muy interesante lo que ocurrió con Gabriel Boric,
bueno, con la coalición en particular, porque les fue muy bien en la primaria, o sea, digamos, en términos de cantidad de votantes para hacer una elección, ¿cierto? Que no participan muchas personas, de todas las candidaturas que estuvieron allí, de Apruebo Dignidad y de la derecha, ¿cierto? Porque esas dos coaliciones se sometieron a primaria. Gabriel Boric sacó el primer lugar en términos de votación individual y Apruebo Dignidad. Sí, o sea, y Apruebo Dignidad también, o sea, primer lugar de votación individual, Gabriel Boric, segundo lugar, Daniel Jadwe del Partido Comunista, y recién en tercer lugar viene el ganador de la derecha, ¿sí? Entonces, eso también es un poco un poco la explicación por lo que viene después. O sea, también yo creo, como decías, Nerea, ¿cierto?, que fue sorpresivo quizás para el Partido Comunista, porque la principal alianza o la estrategia de esta coalición también era porque tenían un candidato fuerte que era Daniel Jadwe. Era su principal, esa era lo que ellos también buscaban, ¿no? Pero finalmente ocurrió todo lo contrario. Gabriel Boric le fue muy bien en las tres, digamos, se sometió a 3 elecciones durante ese proceso. Eso como agregar a esta figura de Gabriel Boric y bueno, también igual quizás como agregar algunas características que creo que son interesantes de él, en su rol de diputado también, que yo destacaría como, por ejemplo, de Magallanes, ¿sí? Una región más austral de Chile, entonces regionalista, tiene esa mirada también, que es importante y que además lo dice... Hablando de descentralización. Entonces, claro, también hay una cercanía y una cuestión distinta, ¿sí? Que diferente, digamos, a las otras candidaturas que por lo general surgen desde Santiago, ¿cierto? Entonces también allí yo agregaría eso. Y bueno, en términos como de su forma, quizás mientras fue diputado le ocurrieron algunas cuestiones complejas. Por ejemplo, cuando en pleno estallido social se firma el Acuerdo por la Paz, ¿ya? El 15 de noviembre del 2019, en pleno estallido social, ya estaba todo muy complicado en Chile. El Congreso se reúne, ¿cierto? Y se firma este Acuerdo por la Paz, que lo que busca es generar este plebiscito, ¿cierto?, para ver si que la ciudadanía quiere o no cambiar la Constitución. Ahí se genera este acuerdo que tiene algunas cuestiones que quedan, entre comillas, amarradas, como los 2/3, qué sé yo. Hay varias cosas que allí surgen y que personas de su propio sector político y el Partido Comunista no se hicieron parte, digamos, bueno, el Partido Comunista no se hizo parte de ese acuerdo, ¿sí? Y personas de su mismo sector político, no estoy segura aquí, puedo equivocarme en lo que voy a decir, si es que del mismo Congreso, porque también estaba la otra diputada, Catalina, se me olvidó estoy mala para el nombre. Pero, a mí me parece que él fue solo, básicamente. Sí, entonces firmó el Acuerdo por la Paz. Fue muy criticado, sin embargo, sostuvo y mantuvo su postura. Y fue muy difícil, ¿ya? Yo creo que fue un momento muy tenso. Fue de madrugada, o sea, fue como bastante tenso. Lo firmó con convicción. Y eso, finalmente, ha generado este proceso, o sea, dentro de muchas otras cuestiones más, pero generó este proceso de cambio de constitución que estamos viviendo, ¿sí? O sea, eso, bueno, también le generó, por ejemplo, que en la calle le pasaron algunas cosas como más complicadas. O sea, hace poquito también de nuevo recibe una agresión por parte de una persona y él no se exacerba ante ese tipo de situaciones. Él se mantiene como tranquilo, convencido de lo que está haciendo y se muestra así. Entonces yo creo que eso también, en términos de características de la figura de Gabriel Boric, es interesante. Y además le agregaría dentro de lo interesante que ha sido esta elección y este proceso, es que en el 2011 estaba Piñera de presidente. Entonces este grupo de estudiantes se tuvo que enfrentar con ese gobierno y que después tuvo que ese gobierno entregarle el mando. De poder a esos estudiantes. Sí. Correcto, sí, que es una locura. Jamás hubiera uno pensado en apenas, qué sé yo, 10 años casi de eso. Yo creo que está el panorama completo que nos trajo hasta el momento de la elección de Boric. Pero se dice muchas veces que las campañas
son poesía, y cuando uno va a gobernar ya tiene que trabajar con prosa, que son dos cosas diferentes. Ya lleva un mes, básicamente, de presidente, un mes y tantos días. Ha habido una baja en las encuestas que yo he visto que han salido recientemente. Por ejemplo, la aprobación de su labor está por un 40%, la desaprobación es un 50%, de una encuesta de CADEM que se hizo recientemente. Yo creo que hay unos puntos importantes que ha tenido que atender. Por ejemplo, obviamente la crisis económica, producto de la inflación, la salida de la pandemia, las tensiones en la frontera norte, tensiones con el pueblo, en la parte sur con el pueblo mapuche, un parlamento dividido, la constituyente. Yo creo que esas son básicamente los 5 retos inmediatos que tiene que enfrentar el gobierno, además de conformar un gobierno, ¿verdad? Dentro de esas circunstancias. Podemos ir uno por uno a ver el análisis de ustedes de la forma en que lo ha ido manejando. Vamos a comenzar con el tema económico, que sé que hay una discusión sobre las pensiones. Hay mucha preocupación sobre el aumento en el costo de vida, en la inflación. En términos generales, antes como de ir a la pregunta específica como de lo económico, llevamos un poco más de un mes de instalación del gobierno. Entonces, en ese sentido, igual muchas veces. Y otra pregunta, otra cosa de discusión, o sea, podemos creerle a las encuestas en Chile. Eso que también es importante. Sí. Entonces, como dos cosas antes. O sea, el proceso de instalación de un gobierno que, tal como señalamos las dos, ¿cierto? Que es un gobierno nuevo, una coalición nueva que no había estado antes en el poder ejecutivo. Por toda instalación de un gobierno nuevo, de un equipo nuevo, tiene los ajustes y desajustes propios de ese proceso de instalación. Por lo tanto, evaluar además una gestión que venía con muchas críticas, ¿sí? Que un modelo también, ¿cierto? Pero sobre todo el último gobierno de Sebastián Piñera, que fue un gobierno que dejó el país bastante complicado, ¿sí? En términos económicos, en términos sociosanitarios, en términos emocionales, incluso si lo queremos plantear. Hay un problema ahí grande. Entonces, en ese proceso como de ajuste, yo creo que es un poco prematuro poder todavía decir, mira, estamos así y así. Sí creo que en este proceso de instalación se han dado ya no solamente, como tú decías, poesía o señales, sino que cuestiones concretas que van en función de lo que se prometió en campaña de gobierno. Algunas cuestiones en particular, por ejemplo, que se generó y que son transformaciones también súper importantes de la estructura del poder político en Chile, y que todavía no están legisladas como tal. O sea, esto no es obligación del presidente o de los gobiernos hacerlo. Por ejemplo, los gabinetes paritarios. Tenemos un gabinete donde hay más mujeres que hombres, y eso es primera vez en la historia de Chile. Tenemos cargos súper importantes, estratégicos, ¿cierto? A nivel de comité políticos, las principales personas con quienes se reúne el presidente, que habían sido históricamente ocupados por hombres, como el cargo de ministro del Interior. Hoy día, por primera vez, tenemos una ministra del Interior. A ello se agrega que sube, digamos, a este lugar, ¿cierto?, la ministra de la Mujer. Entonces, eso también es un cambio importante, porque en el fondo estamos en este proceso mirando la política y la acción pública con mujeres y transversalizando, por ejemplo, el enfoque de género, pero también desde un enfoque y de una perspectiva feminista, ¿sí? Y eso fue parte de lo que se planteó en campaña, y que yo creo que es importante destacarlo, porque además, por ejemplo, en materia económica,
mucho de lo que se plantea tiene que ver con el empleo de las mujeres, por ejemplo. El encuentro que tuvo hace poco el presidente Gabriel Boric con el presidente Alejandro Fernández en Argentina, se tocó la temática, fue con la ministra de la Mujer, la ministra se reunió con la ministra de la Mujer de Argentina, y dentro de las propuestas, de los ejes de trabajo que ambos países van a generar, tiene que ver con el empleo de las mujeres, por ejemplo. Entonces, hay una idea importante de esta transversalización de la corresponsabilidad social, de generar distintos mecanismos que apuntan hacia la transversalización de la equidad de género en el país. Yo creo que eso es súper importante. Otras cuestiones también que se han ido, por ejemplo, el acuerdo de Escazú también fue enviado al Congreso, ¿cierto? Nosotros llegamos tarde a eso, pero también se generó un acto concreto y varias otras cuestiones más que podríamos plantear en estas primeras semanas o primer mes del gobierno, pero sí también que puede ser que son logros. Ese acuerdo él lo firmó recientemente. ¿De qué exactamente? ¿Qué es lo que propone? El acuerdo de Escazú es el acuerdo que tiene que ver con materias medioambientales, con el resguardo de los dirigentes, de la vida de los dirigentes que están a favor del cuidado del agua, de los recursos naturales, ¿cierto? Okay. Que Chile fue de los que inició, de hecho, la organización de estos encuentros. Yo acá no soy experta, yo creo que aquí hay otras colegas que pueden hablar más de eso, pero efectivamente fue un compromiso que Chile no cumplió en el gobierno de Piñera. El presidente Gabriel Boric se comprometió a cumplirlo y lo cumplió, digamos, ahora está en manos del Congreso Nacional. Obviamente también ha traído complejidades como la que tú señalabas, que son las situaciones de violencia. Por lo tanto, creo que con todo esto es prematuro hacer esta evaluación. Claro, y la verdad es que en Chile tenemos una experiencia con las encuestas que no le achuntan. Okay. Achuntan le decimos acá en Chile, que no le han apuntado. Decíamos que el rechazo y el apruebo estaban casi mitad y mitad, ¿sí? Que había un riesgo de que ganara, de que se rechazara la idea de que tuviéramos un cambio constitucional, y lo que ocurrió fue todo lo contrario, o sea, claro, casi un 80% de la ciudadanía. La misma encuesta dice que la gente no quiere, y ahora dice que no quiere, que no le gusta lo que está viendo en la Constitución, así que en el referéndum de septiembre votaría en contra. O están también en medio del proceso. Sí, o sea, ahí está un poco complejo. Yo creo que hay que tener ese ojo con el tema de las encuestas, cuáles son los fundamentos metodológicos que hay detrás, cuáles son los tipos de muestreo que se hacen, el tipo de preguntas que se hacen también. Sí, yo creo que ahí hay que mirar quién la administra también, ¿cierto? Porque en realidad a veces tienen un rol un poco más mediático que de estudio propiamente tal. Sí, yo creo que aquí mi colega debe saber mucho también sobre esto, ya que está estudiando los métodos, ¿cierto? Nosotros sí. También acá, es súper importante mirar con detención eso, porque se realizan generalizaciones a partir de instrumentos aplicados que no necesariamente se pueden generalizar para la población. Entonces, eso yo creo que hay que mirarlo con detención, y finalmente la persona, la urna nos ha mostrado la verdadera preferencia de la ciudadanía, de quienes van, digamos, y se acercan a las urnas, más que las encuestas. Claro. ¿Quieres añadir algo a Nerea? Sí. El panorama político, Susana lo describió súper bien. Y obviamente hay que acordarse también que el gobierno actual lleva un poquito más de un mes, y justamente es muy difícil que genere un cambio en 180 grados de un país que recién está siendo gobernado por una coalición muy reciente y que lleva poco tiempo en el poder. Además, no es solamente un gobierno nuevo, sino que es básicamente un grupo nuevo de personas, ¿verdad? Y claro, y no por eso menos competentes, sino que justamente todavía estamos, se está instalando el gobierno y está marcando su sello de a poco. Con respecto a la encuesta, me gustaría decir dos cosas. En el mundo académico y en el mundo, metodológico en Chile,
hay un consenso muy amplio que CADEM es una mala encuesta. Lo digo así con todas sus letras, porque es una encuesta que sale semanalmente. Entonces, digamos, el intentar, ¿cierto?, analizar una encuesta que no tiene un muestreo probabilístico, ¿cierto?, tampoco es muy aleatorio, por lo que ellos mismos, ¿cierto?, en su metodología reportan, que además tiene una tasa de éxito súper baja, es decir, del 100% de las personas que intentan encuestar termina respondiendo un 17%. Es súper difícil, ¿cierto?, tomar en serio una encuesta con esas características. No así encuestas que, por ejemplo, son cara a cara, que tienen muestreo probabilístico aleatorio, como por ejemplo la del CEP, o antiguamente salía una encuesta que era de IMARC, había una encuesta de la UDP también, había varias encuestas. Esa de CDM, de CADEM, es por teléfono. Es por teléfono. Es por teléfono. Son y antiguamente, antes de la pandemia, no era por teléfono, sino que era en persona, pero se ponían afuera del metro, del transporte público. La gente que pasaba por el... Exacto. Entonces, efectivamente llegaban a un número, algo así de 1.200 encuestas, 800 encuestas, pero no era aleatorio. Evidentemente no era aleatorio. Digo, encuestar a Chile debe ser bastante complejo. Exactamente. Entonces, en términos metodológicos hay un consenso en la academia que CADEM no es una buena encuesta. Sí, no, quizás no como encuesta, pero sí como algún tipo de termómetro ciudadano, entre comillas, de algunas cosas, pero incluso en el fraseo de algunas preguntas también ha sido largamente criticada. Entonces, metodológicamente, pero aún así, la encuesta académica sale en todos los medios y tiene una cobertura importantísima, ¿cierto? Bueno, le dieron espacio en el podcast del Washington Post hoy. O sea, que eso es lo que... ya esa es la percepción que se está llevando la gente de lo que está pasando en Chile. Exactamente. Y eso es lo peligroso también, que encuestas como estas, digamos, se tomen muy, 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 muy en serio al punto de hacer algún tipo de pronóstico de lo que va a pasar, ¿cierto? Y bueno, respecto del periodo de luna de miel de este gobierno, ¿cierto? Se espera, ¿cierto?, que todos los gobiernos tienen un periodo de luna de miel, después de ganar la elección tienen un momento de aprobación bastante alto y se mantiene en el tiempo, y que ahora haya bajado es justamente digno de una pregunta de investigación, de un artículo de investigación que, de hecho, en mi curso de metodología de investigación de la Universidad Alberto Hurtado, hay un grupo que está estudiando justamente esto, porque es una pregunta muy interesante, ¿cierto? Cómo se desploma la aprobación de un presidente que recién asumió, que tuvo una alta votación, con alta participación electoral además. Entonces, dentro de las hipótesis que se intenta barajar, los estudiantes están más inclinados hacia la, digamos, cobertura mediática negativa que han tenido algunos momentos del gobierno, y también muy cruzado, ¿cierto?, por la visión y percepción de la ciudadanía de la Convención Constitucional, que inevitablemente se liga mucho al gobierno con la Convención Constitucional. Entonces sería como una mezcla de cosas. Claro, y se plantea también que el éxito de la gestión de Boric en parte depende del éxito de la gestión de la Asamblea Constitucional. Claro, sería un golpe muy, muy duro al gobierno, pero no solamente al gobierno, pero en especial para el gobierno, si es que llegase a ganar la opción rechazo el 4 de septiembre de este año. Sería un golpe duro al gobierno, pero
yendo más allá del gobierno, sería de alguna u otra manera muy fuerte para el proceso social, no solamente político que estamos viviendo, de intentar encauzar, ¿cierto?, las demandas de la ciudadanía de alguna forma institucional, ¿cierto?, que en este caso fue la Convención Constitucional. Entonces, un poco quedaría en el aire, todas las demandas ciudadanas quedarían nuevamente en el aire, y se tendría que empezar a pensar otros mecanismos, porque en el fondo la demanda ciudadana está, el malestar está, no ha pasado, y que este proyecto, digamos, se fracase, el problema seguiría tal cual, ¿cierto? Entonces, eso sería muy, muy grave tanto para el proceso social, político y en específico para el gobierno. Claro, porque entonces, después de un posible rechazo, ¿verdad? ¿Qué se hace otra vez? Hay que ir nuevamente a la mesa de diseño del proceso, ¿no? Cómo la gente canaliza ese descontento y busca una manera de caminar hacia adelante, que ese sería entonces el reto. En términos, la crisis económica, retomando otra vez esos puntos que había identificado sobre los retos que tiene el gobierno en estos primeros meses, ¿cuál ha sido el mensaje del gobierno con relación a la recuperación, con relación a nuevos programas y cambios en términos de políticas públicas? Claro, es que eso también es importante considerar que hay dos cuestiones que han marcado la situación económica de Chile, pero también del mundo entero. Yo creo que estamos todos en las mismas, o sea, yo no es que yo crea, sino que claro, la situación es así. Por lo tanto, dentro de lo que principalmente se señalaba, que es un poco lo que puedo señalar, digamos, es el fortalecimiento del empleo, ¿cierto? Mejorar la calidad del empleo y aumentar también la tasa de empleo en Chile, por una parte, ¿cierto? Y también apostar, lo que ha señalado el presidente, apostar a transformaciones de largo plazo, no necesariamente a cuestiones ahora, sino que ahora generar acciones que ayuden, ¿cierto?, a contrarrestar este problema económico que tenemos, ¿cierto? Está esta idea, este programa Chile Ayuda, ¿sí? Así se llama, Chile Ayuda, entonces que lo que busca es una serie de medidas que buscan, ¿cierto?, mantener este problema lo más a raya posible. Sin embargo, también estamos ante este vaivén internacional de este problema económico. Yo creo que eso es principalmente lo que se ha planteado desde lo que puedo conocer, digamos, en materia económica, y ha ido por ahí la respuesta y también un poco la propuesta y la problemática que surge a propósito de los retiros de los fondos de pensiones, que fue un tema bien polémico durante las últimas semanas, pero claro, es porque hoy día tenemos un contexto diferente al iniciado la pandemia y este problema, ¿cierto?, que el gobierno anterior, ¿cierto?, no... Había un problema económico, la gente dejó de trabajar, hubo un problema bien importante allí, las pymes, ¿cierto?, de las pequeñas empresas, digamos, tuvieron que parar, así, un problema importante como efecto de la pandemia. Bueno, no sé si lamentable, afortunadamente en ese momento, con esa problemática, surge esta propuesta de generar estos retiros de pensiones, de fondos de pensiones, para poder mitigar un poco el problema económico que tenía la ciudadanía en ese momento, ¿ya? Pero eso hay que agregarle que la respuesta del gobierno para poder mitigar el problema económico eran bonos de poco monto, digamos, de poco valor adquisitivo en Chile. No era una medida profunda, no era un cambio, sino que era un bono puntual, ¿verdad?, que no alcanzaba para poder vivir. Entonces, por eso se generan estos retiros, y que hoy día generar estos retiros de nuevo, estamos en otro contexto, estamos en otro momento, en el cual sería desastroso para lo que estamos viviendo. O sea, hoy día yo creo que para lo que ocupó en ese momento la ciudadanía, sus fondos propios, digamos, de pensiones que eran para su jubilación, que lo ocuparon para eso,
hoy día el valor adquisitivo es muy poco, cada vez las personas tienen menos fondos menos recursos, o sea, hay un problema que es bastante complicado allí. Y lo que hay un ministro de Hacienda, ¿cierto? El ministro Marcel, que ha sido bastante, está de moda la palabra ponderado, en poder generar estas políticas, estas acciones que en el fondo tienen una mirada más a largo plazo y no generar un desajuste económico que pueda ser perjudicial para el día a día, para la ciudadanía. Claro. De hecho, él es de los pocos con experiencia en anteriores gobiernos, me parece. Las tensiones en la frontera norte, especialmente el influjo de inmigrantes, que ha sido un problema en los pasados años, ¿qué propone el gobierno? ¿Cuáles son las medidas que está tomando? Sí, es un problema que ha ido tomando fuerza en Chile durante los últimos 10 años especialmente. Sin ir más lejos, este verano hubo una crisis muy grande, con imágenes muy fuertes, sobre todo en el norte de Chile, en donde, por ejemplo, en Iquique, en la ciudad de Iquique, habían campamentos de personas que estaban viviendo en Chile. Algunas entraron por pasos fronterizos no autorizados, otras por pasos fronterizos sí autorizados, pero que desafortunadamente tenían que vivir en situación de calle, y ciudadanos de la ciudad de Iquique quemaron sus pertenencias porque no los querían ahí. Entonces estamos hablando de un nivel de conflicto que escaló muy rápido en los últimos 10 años. ¿Ya? Y este conflicto, el problema, ¿cierto?, es que ha sido, digamos, postergado por los gobiernos de los últimos años, porque la inmigración en Chile no es un porcentaje importante de la población. Estamos hablando todavía de cifras que no son de 2 dígitos, son cifras pequeñas, pero justamente hacen noticia, ¿cierto?, estas imágenes terribles que vemos, por ejemplo, en el norte del país, y que por lo mismo, ¿cierto?, explotó de nuevo por no hacerse cargo en su momento de estas temáticas, explotó, ¿cierto?, en el último tiempo, los últimos 2 años, más especialmente quizá de manera más mediática a principios de este año. Y, por ejemplo, cómo respondió el gobierno de Piñera, el gobierno saliente, fue simplemente dilatando la situación, llevando a fuerzas policiales también a la zona. Se declaró un estado de emergencia en esa zona. Se declaró un estado de emergencia, como también ocurrió al sur del país. Exacto. No por temas inmigratorios, sino que por problemas con, por ejemplo, comunas que tienen alta tasa de personas mapuche, que no son quienes han tenido necesariamente los problemas con la policía, sino otros grupos que están dentro de ese territorio. Entonces ha sido el tema de inmigración muy maltratado en Chile, muy postergado, donde no se le ha dado la importancia necesaria, que ahora viene a explotar, y un poco sobre la marcha de esta crisis hay que empezar, ¿cierto?, a tomar medidas más importantes. Este gobierno en particular viene desde otra óptica, ya no desde lo policial, desde lo militar, sino más bien a generar consenso, no solamente en inmigración, sino también, aprovecho de tocar el tema de la Araucanía, y más bien de diálogo. Y ese es digamos, el sello, la impronta que quiere generar este gobierno con estas temáticas, saliendo de la militarización, y, digamos, también del rol de las policías, ¿cierto?, en este tema. Entonces, el conflicto con el pueblo mapuche, que lo mencionaste ahora, Nerea o Susana, si quieres explicarlo, qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurre exactamente, cuáles son
las peticiones del pueblo. Menciona Nerea que no necesariamente ellos son los que están actuando de forma violenta, que hay otros actores ¿Qué es lo que está pasando en esa zona? Mira, es un problema complejo. En política pública hablamos de cuando los problemas tienen muchas causas, tienen una raíz tan profunda, se habla de un problema maldito. Porque en el fondo es un problema que tendríamos que volver 500 años atrás para que dejara de ser un problema. Para evitar un problema. Exactamente. Tendríamos que volver a constituirnos como Estado-nación para que este problema eso no es posible. Sí. Eso ya no es posible. En ese sentido, es un problema histórico, un problema de tierras, ¿cierto? Es un problema que se vivencia no solo por una cuestión puntual, por eso lo que plantea Nerea, ¿cierto? Que no es un tema como que tiene una sola causa y que se ha ido trabajando y abordando desde una sola mirada, que es la mirada más punitiva, más de represión, ¿cierto? Pero en realidad es una temática que tiene que ver con las tierras, ¿sí? Con tierras, con territorio mapuche, ¿sí? Que durante todo este proceso histórico enorme hay una disputa, hay un conflicto en torno al uso de esto. A la facilidad que tuvieron también la industria forestal en poder entrar a este territorio y poder generar todo un tema ahí de tala, de ocupación, ¿cierto? De bosque nativo, por ejemplo, el cual hoy día también no solamente se agrega que hay un problema de disputa de tierra, sino que también se agrega un problema del agua, por ejemplo. Incluso en el sur de Chile estamos hablando de lugares que no tienen agua producto de esta industria forestal que tiene grandes plantaciones de pino y eucaliptos que generan una degradación de la tierra tremenda y que hayan estas problemáticas de esta naturaleza. Entonces es un problema bastante grande. También hay un problema de pobreza en la región de la Araucanía, en la provincia de Arauco, de acá en la región del Biobío. El problema es multifactorial, es multidimensional, pero el problema del Estado chileno con el pueblo mapuche se arrastra desde muchos años atrás y hay también problemas de identidad, problemas de desconfianza, problemas de legitimidad de quiénes son las personas con quien hablar o no. Entonces es bastante complejo y difícil de abordar. Yo, de la conversación que estoy teniendo con ustedes, no sé si ustedes me pueden corregir, yo mirando de acá desde el Caribe, yo pienso que todavía no se ha superado la etapa de Pinochet, porque todos estos son problemas, crisis tras crisis heredada de esa época. ¿Eso es correcto? Uy, interesante la pregunta. Yo creo que no podríamos decir ni que sí ni que no, pero yo creo que hay un poco de arrastre de estas problemáticas, pero también es súper importante recordar que como han habido varios gobiernos entre medio, es un problema son problemas que de alguna u otra manera no se han hecho cargo los gobiernos. Entonces, claro, le podríamos echar la culpa. Lo que pasa es que Pinochet era efectivo escondiendo esos problemas. Y creando otros problemas, ¿verdad? Que eran más grandes. Sí. Puede ser. Yo creo, la verdad, que los problemas se fueron agudizando, sobre todo con el paso del tiempo. Por ejemplo, si es que nos enfocamos en el problema de la desigualdad, es un problema que Chile venía arrastrando desde antes, incluso, por supuesto, de la dictadura. Y como decía, ahora, si bien ha ido disminuyendo paulatinamente la desigualdad, ha pasado tanto tiempo y se ha arrastrado tanto, y por otro lado, la élite económica cada vez se hace más rica, que esa percepción de desigualdad
por supuesto que se agudiza, ¿cierto? A pesar de que la desigualdad ha ido disminuyendo, si la medimos como con el índice Gini, por ejemplo. Entonces son problemas que quizás gobiernos no han puesto énfasis o el énfasis que la ciudadanía quisiera, y quizás por lo mismo es que están siendo tan críticos en este momento, porque las prioridades de los gobiernos han sido otras. Y yo sé que estoy hablando muy ambiguo, pero son tantos problemas que se han ido amontonando y son tantos frentes que están abiertos que la verdad es que es imposible, digamos, como intentar verlo desde un solo gobierno o incluso desde dos, sino que es más bien algo más acumulado. Claro, y que es sistémico. Bueno, vamos a ir cerrando un poco qué están viendo en Netflix o qué recomendación tienen de serie que están leyendo, escuchando para cambiar un poco el tema. Bueno, yo tengo re poco tiempo para estar en Netflix, la verdad. Netflix me ve a mí. Me imagino que las dos están en el doctorado, así que no hay mucho tiempo para hacer nada. Sí, la verdad, pero estoy viendo Chernobyl en HBO, ¿sí? Muy buena, recomiendo súper buena. Y recomiendo Borgen, que pronto empieza la cuarta temporada acá en Chile. Estoy esperando esa temporada también, la veo muy buena. Una de las cosas que quizás más me ha costado del doctorado es dejar como esa parte de la serie de lado. Igual me intento hacer el tiempo de ver, sobre todo con mi esposa, pero la última serie que vi y que recomiendo a ojos cerrados es Westworld de HBO Max. Muy buena. Es muy, 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 muy buena. Y esa fue la última serie que vi y que vi a gusto, digamos, como algo para recomendar. Es muy intensa. También estoy intentando, pero es más difícil encontrar el tiempo para leer novelas, es aún más difícil. Pero la última novela que leí fue Beneath the Scarlet Sky, que es sobre la Segunda Guerra Mundial y cómo un héroe que efectivamente existió, italiano, cuenta cómo él vivió la invasión nazi a Italia. Muy livianito. Sí, es duro, es crudo, pero a mí me gustan todas las novelas históricas, entonces qué bien. Eso podría recomendar de lo último que he leído y que he visto. Bueno, ¿algo que quieran añadir? Agradecer a ti, Rafael, de todas maneras. Susana, sí, también agradecer la oportunidad de conversar, también de estar junto a Nerea, que no habíamos tenido la oportunidad de conocernos. También contigo, Rafael, por interesarte también en los temas, en lo que estaba sucediendo en Chile. Y obviamente que ahí uno no es experta en todos los temas, pero sí hay algunas aproximaciones que permiten tener el panorama. Así que agradecida también por esta conversación. Sí, muchísimas gracias, fue muy, muy grato, así que gracias a los dos también por hacer esta conversación tan amena. Y bueno, con Susana estamos en nuestra salsa hablando de nuestro país, así que muchas gracias por la invitación. Tremendo, a ver si regresan más adelante a ver cómo van las cosas y ojalá que todo salga bien. Bueno, Susana, Nerea, gracias por estar en La Ventana. Gracias. Gracias, Rafael. Que estén bien. Cuídense. Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales. Búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.